En una esquina modesta de un café elegante, en medio del bullicio cotidiano de la ciudad, un hombre mayor se sentaba en completa calma. Harry Williams, un veterano de guerra de 75 años, con el rostro surcado por los años y la experiencia, sostenía entre sus manos temblorosas una taza de café. Vestía con sencillez, un saco limpio pero desgastado, una camisa sin planchar y unos zapatos que habían caminado más kilómetros que muchos de los presentes en ese local. Mientras a su alrededor la vida fluía, meseros atendiendo mesas, clientes charlando animadamente, risas que llenaban el aire. Harry miraba con paciencia hacia la puerta. Esperaba a su hijo, el comisionado Robert Williams, quien había prometido encontrarse con él después del trabajo. El café era elegante, frecuentado por gente de clase alta. Harry no se sentía incómodo allí, pero sabía que no todos verían su presencia con buenos ojos. En su mente, imágenes del pasado desfilaban con nitidez. Los campos de batalla, el rugido de las explosiones, los gritos de sus compañeros caídos. Cada arruga de su piel contaba una historia que nadie en ese café conocía. De pronto, la puerta se abrió con fuerza. Dos oficiales de policía entraron caminando con autoridad. Eran el oficial George, alto, robusto, con mirada fría, y el oficial Gilbert, de complexión media, con una sonrisa prepotente clavada en el rostro. Ambos lucían seguros de sí mismos, como si el lugar les perteneciera. Al ingresar, sus ojos buscaron una mesa vacía, pero pronto se fijaron en el anciano solitario sentado en la esquina. ¿Ese quién se cree?, murmuró George con sarcasmo, señalando a Harry. Gilbert se rió por lo bajo. ¿Un mendigo en este café? Esto hay que verlo. La burla no tardó en transformarse en acción. George tomó la iniciativa y caminó hacia Harry con pasos firmes, dejando que sus botas resonaran en el suelo. No hubo saludo ni cortesía. Solo una pregunta lanzada como una bala. ¿Qué está haciendo aquí? Harry alzó la mirada lentamente, como quien ha escuchado esa pregunta demasiadas veces en la vida. Sin perder la calma, respondió con voz serena: «Estoy esperando a mi hijo. Tenemos una cita aquí». La respuesta, dicha sin rastro de temor ni hostilidad, pareció irritar a los oficiales. Gilbert se acercó también, ladeando la cabeza con una sonrisa burlona. «Tu hijo, ¿eh? ¿Y viene a recogerte aquí? No es común ver a...». Miró de arriba abajo a Harry. «Personas como tú, en lugares como este». Harry no respondió a la provocación. Simplemente tomó otro sorbo de su café. «Estoy aquí como cualquier otro cliente», añadió sin alterarse. «Pagué mi café. Espero a mi hijo. Nada más». Pero la dignidad tranquila con la que hablaba, su compostura, parecía molestar aún más a los oficiales. George se inclinó hacia él. «Muéstrame tu identificación». Ya no era una petición, era una orden, seca, directa, sin motivo aparente más allá del prejuicio. Harry suspiró y metió lentamente la mano en su chaqueta. Sacó una pequeña cartera de cuero, ajada por el tiempo, y de ella extrajo una credencial de veterano de guerra, con su nombre, su rango y el símbolo de las Fuerzas Armadas estampado con orgullo. La extendió sin decir palabra. George la tomó con desdén, la examinó apenas unos segundos y bufó. «Esto debe ser falsa». «¿Veterano tú?», soltó con incredulidad. Gilbert se sumó a la humillación. «En tus tiempos, seguro los de tu clase solo lavaban platos», dijo, soltando una carcajada. Las palabras cortaban como cuchillas. Pero Harry, acostumbrado a batallas más duras, mantuvo su rostro sereno. Su silencio no era debilidad, sino fuerza contenida. Algunos clientes del café comenzaban a mirar la escena. Una pareja en la mesa de al lado bajó el tono de su conversación. Un camarero que pasaba se detuvo un instante, indeciso. La atmósfera animada del lugar empezó a tornarse pesada. George dio un paso más cerca, como si buscara quebrar el espíritu del anciano. «Te lo diré claro, o te vas por las buenas, o te saco yo mismo».
Harry alzó la vista, firme. No he hecho nada malo. No me estoy comportando de forma inadecuada. Solo estoy esperando. Pero los policías ya habían cruzado una línea. George miró a Gilbert y, sin mediar más palabras, empujó bruscamente la silla junto a Harry, haciendo que cayera con estruendo al suelo. El ruido hizo que todos los ojos del café se dirigieran hacia ellos. Harry se puso de pie, lentamente. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era la rabia contenida, la indignación de alguien que lo ha dado todo por su país y es tratado como escoria. George lo rodeó y comenzó a palparlo con violencia, como si buscara algo sospechoso. Solo estamos asegurándonos de que no escondas nada, dijo, sin disimular su desprecio. Harry levantó ligeramente las manos, no como señal de rendición, sino como quien ha aprendido que mantener la calma puede ser la única forma de sobrevivir. Gilbert, por su parte, tomó el sombrero de veterano que reposaba sobre la mesa. Era un objeto sencillo, raído por los años, pero para Harry era un símbolo de orgullo. Gilbert lo miró con desprecio y lo arrojó al suelo. Un jadeo colectivo se oyó en el café. Una mujer mayor llevó la mano a la boca. Un joven sacó discretamente su teléfono, pero nadie intervino, y Harry se mantuvo en silencio. Apretó los dientes. Su corazón dolía más que su cuerpo. El aire en el café se volvió espeso, cargado de tensión. Aunque nadie decía una palabra, los rostros hablaban, miradas furtivas, expresiones de incomodidad, de sorpresa, incluso de vergüenza. Todos sabían que lo que presenciaban no estaba bien, pero el miedo al uniforme mantenía a todos en sus asientos. George, viendo que su hostilidad no lograba arrancar reacción alguna de Harry, decidió ir más allá. Con brusquedad, le tomó el brazo y se lo torció detrás de la espalda. ¿No que muy valiente? A ver cuánto aguantas esto, viejo. Harry apretó la mandíbula, conteniendo un gemido de dolor. Sus ojos se cerraron brevemente, no por debilidad, sino como si buscara dentro de sí fuerzas más antiguas, de aquellas que lo habían sostenido en trincheras, bajo fuego cruzado, mientras la muerte danzaba a su alrededor. Gilbert, por su parte, ya no reía. Sus movimientos eran torpes, como si una sombra de duda comenzara a cruzarle la mente. Aún así, no se detuvo. Tomó el bastón de Harry viejo, de madera firme, con una inscripción gastada grabada por su nieto años atrás, y lo levantó ante todos. «Y esto», dijo, «no te hará falta donde vas». Sin dudarlo, lo partió por la mitad contra su rodilla. El sonido seco de la madera quebrándose resonó como un disparo en el silencio. Harry miró los pedazos en el suelo con una mezcla de tristeza y resignación. Fue en ese momento cuando algo cambió. Ya no era solo un anciano humillado. Era un símbolo. George sacó las esposas de su cinturón y, sin esperar más, las colocó en las muñecas de Harry. El frío del metal contrastaba con la calidez de la taza de café que había sostenido minutos antes. «Esta noche dormirás en una celda», dijo con desprecio. «A ver si ahí sigues tan tranquilo». Pero Harry alzó la barbilla, no en desafío, sino en dignidad. «Después de todo lo que he vivido, no tienen poder sobre mí». Los oficiales comenzaron a arrastrarlo hacia la salida, ante la mirada atónita del resto de los presentes. Sin embargo, Harry no se resistió. Antes de cruzar la puerta, señaló con un leve movimiento de cabeza hacia la mesa que acababan de abandonar. Allí, sobre el mantel, quedaba una pequeña tarjeta blanca, con bordes dorados. George, molesto pero curioso, la recogió. La miró con desinterés, hasta que sus ojos se detuvieron en el nombre impreso en negritas. Robert Williams, comisionado de policía. George se quedó inmóvil. Por un momento, su rostro se vació de expresión. Luego, el color se esfumó de sus mejillas. Miró a Harry y comprendió. Gilbert se acercó, echó un vistazo a la tarjeta y también palideció. La seguridad que minutos antes los impulsaba se desmoronó como una fachada podrida. El hombre al que habían humillado públicamente, manoseado
empujado, esposado, era el padre de su jefe. El silencio del café fue reemplazado por un murmullo creciente. Algunos clientes se levantaron, otros comenzaron a grabar con sus móviles. La noticia de lo que ocurría se esparcía como pólvora. George soltó las esposas apresuradamente. Señor, no sabíamos. No teníamos idea de quién era usted. Harry no respondió. Solo los miró con los ojos de un hombre que ha visto el verdadero rostro del mundo, y no se sorprendía. Fue entonces que se abrió nuevamente la puerta del café. Un hombre alto, imponente, con uniforme azul oscuro, cruzó el umbral. Era Robert Williams, el comisionado. Su expresión era severa, su mirada afilada. Escaneó la escena con rapidez. Su padre, con las muñecas enrojecidas, la silla volcada, el bastón hecho trizas, los oficiales de pie, torpes, como niños atrapados en falta. No necesitó explicaciones. Caminó hasta la mesa y primero, con suavidad, se dirigió a su padre. «Papá, ¿estás bien?» Harry asintió. «Llegas tarde», dijo, pero con una sonrisa leve, casi imperceptible. Robert sintió un nudo en la garganta. Nunca antes había visto a su padre así, no derrotado, sino herido por dentro, y eso dolía más. Luego se volvió hacia los oficiales. ¿Qué creen que estaban haciendo? George y Gilbert tartamudearon. «No sabíamos que era su padre. Creímos que no merecía estar aquí. ¿Que su ropa lo hacía menos?», interrumpió Robert, sin alzar la voz, pero con una firmeza que helaba la sangre. «No importa quién sea», mi padre continuó. «Cada persona que entra por esa puerta merece respeto. Cada una. Sin importar su apariencia, edad o procedencia», miró directamente a los ojos de ambos. «Y ustedes fallaron a ese principio. Fallaron al uniforme que llevan. Y fallaron a esta institución». Los oficiales bajaron la cabeza. No había defensa posible. «Salgan, ya». George y Gilbert se marcharon sin decir palabra, sus pasos pesados, arrastrando la vergüenza. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Robert se volvió hacia su padre y con manos temblorosas recogió los pedazos del bastón. «Lo siento, papá. Esto nunca debió pasar». Harry lo miró fijamente. «No necesitas disculparte por los errores de otros. Hoy actuaste con integridad, y eso me basta». Padre e hijo se abrazaron en medio del silencio del café, y por primera vez en mucho tiempo, algunos aplaudieron. El comisionado Robert Williams todavía sostenía los restos del bastón de su padre entre sus manos, como si fueran fragmentos de algo mucho más profundo. La dignidad pisoteada, la memoria ignorada, la historia olvidada. Los clientes del café observaban en silencio. Lo que había comenzado como una escena incómoda se había transformado en una lección de humanidad. La autoridad no siempre camina en uniforme. A veces se sienta en silencio, con la espalda encorvada por el tiempo, esperando un café y un poco de respeto. Robert se inclinó y ayudó a su padre a sentarse nuevamente. Luego, con cuidado, se arrodilló frente a él, un gesto que no pasó desapercibido para los presentes. En ese momento, no era el comisionado. Era solo un hijo profundamente avergonzado por el trato que su padre había recibido bajo su propia institución. «Papá, voy a tomar medidas. Esto no quedará así». Harry colocó una mano sobre el hombro de su hijo. «Confío en ti, pero no lo hagas por mí. Hazlo por los que no tienen una tarjeta con tu nombre». Las palabras fueron sencillas, pero cayeron como un martillo en el corazón del comisionado. Mientras tanto, en otras mesas, los murmullos crecían. Un hombre de mediana edad, con traje, se levantó y se acercó con timidez. «Señor Williams, quiero pedirle perdón por no haber dicho nada. Vi todo y no hice nada». Harry lo miró sin juicio en sus ojos. A veces, el silencio también enseña. Pero ahora que sabe, no vuelva a quedarse callado. Esa frase encendió algo en el ambiente. Varias personas más se acercaron, ofreciendo disculpas, gestos
miradas sinceras. Harry los recibió con la misma calma que lo había caracterizado desde el principio. Poco después, el comisionado llamó por radio a la estación. Exigió la presencia del supervisor inmediato de George y Gilbert y ordenó una investigación formal, pero no como un castigo aislado, sino como el primer paso de una reforma más amplia. Esa misma noche, las redes sociales se inundaron con videos del incidente. Las imágenes de un veterano humillado y luego reivindicado por su propio hijo, un alto mando de la policía, se volvieron virales. No era solo una historia de abuso policial, era una historia de resistencia tranquila, de dignidad silenciosa, que habló más fuerte que cualquier grito. Los titulares de los noticieros hablaban del anciano del café, del padre del comisionado, del veterano que no se quebró, pero Harry nunca buscó fama. A la mañana siguiente, mientras la ciudad debatía y los periodistas acampaban frente al café, Harry volvió a sentarse en su rincón habitual, esta vez con un nuevo bastón de roble, regalo de su nieto. El camarero se acercó y le ofreció el café de la casa, sin cobrar. «Gracias», dijo Harry, «pero hoy pago yo. Quiero que las cosas vuelvan a la normalidad». Ese gesto, pequeño pero simbólico, resumía quién era Harry Williams, un hombre que no necesitaba levantar la voz para cambiar el mundo.